Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este vídeo. Yo soy Juan Luis Carbonell y hoy estoy aquí para mostrarte o compartirte, en este caso, estos 4 paradigmas dominantes que hay en nuestras vidas, que son sobre todo los que crean nuestra propia realidad, que aunque ahora no lo creas, te voy a mostrar cómo estos 4 paradigmas forman la base de cómo tú has elegido tu vida, de cómo te has desarrollado en ella, cómo has evolucionado y cómo a día de hoy posiblemente estos 4 paradigmas en muchos aspectos de tu vida o en todos, quién sabe, no sé si eres consciente de ellos, si no lo vas a hacer hoy, te darás cuenta que forman parte de cómo tú a día de hoy tomas elecciones, decisiones, cómo haces cosas o no haces cosas, debido a estos 4 paradigmas. Y sobre todo, pues en la que está cayendo hoy en día, ¿no? En esta sociedad, cómo realmente estos 4 paradigmas están mostrando sus últimas papeletas para intentar que tú creas que la verdad solo reside en ellos. Es importante que antes de pasar a conocer estos 4 paradigmas, te explique de forma sencilla qué significa paradigma. Paradigma, etimológicamente, que es el origen de la palabra, está compuesta por 2 partes. Un prefijo que es para, que significa junto a o contra, en este caso nos vamos a quedar con el junto, y digma, que deriva del hebreo de deigma, que significa modelo o ejemplo. Es decir, que es junto al modelo en el que yo me desarrollo, junto al ejemplo que yo sigo, aquello que yo creo que es constantemente, desde que soy pequeño, me han dicho que es la verdad absoluta, porque todo funciona así. No te voy a decir que 1 más 1 no son 2, pero realmente para que pienses que constantemente en tu vida siempre te han estado educando en los estudios, en el colegio, por tu familia, por tu cultura, por cientos de aspectos, que las cosas y la verdad solo se rige en esa verdad absoluta que te han dicho. Porque estos 4 paradigmas forman parte de, sobre todo, de cómo funciona la estructura de nuestra mente, cómo ese inconsciente del que tanto habrás hablado, cómo ese ego del que tanto habrás escuchado hablar, pues evidentemente alimenta tus decisiones, tus elecciones y en consecuencia la realidad en la que vives a día de hoy. Para que veas la importancia de estos 4 paradigmas, quiero mostrarte a continuación, antes de pasar a que los conozcas, cómo ya han sido representados en otras culturas ancestrales, antiguas, de diversas partes del globo terráqueo, y que coinciden plenamente en la existencia y de la importancia de dejar a un lado estos paradigmas como parte de la verdad que nos cuentan y cogerlos como nuestra propia verdad para usarlos a nuestro favor y crear nuestra realidad. Esa realidad propia que es la que me permite ir más allá de lo que mi mente conoce, de evolucionar, hacer posible lo imposible, crear cosas que antes pensaba que nunca podría lograr porque en realidad he comprendido que estos 4 paradigmas deben de quedar lejos de mí para que sea yo quien tenga la potestad de poder seguir adelante y elegir la vida que quiero. Para que veas, por ejemplo, el calendario azteca, lo que es la piedra del sol, pues como estás viendo, en el centro, donde sale la cara con esa lengua, está justamente rodeado por 4 puntitos, bueno, por 4 simbologías, mejor dicho, que representan los 4 paradigmas. Pero es que es más, si nos vamos a la roca Hopi, una roca de la tribu Hopi, que los indígenas que puedes encontrar en la parte de Estados Unidos y México, también está representado donde tú ves a la parte izquierda abajo un hombrecito que está sosteniendo su realidad por otros 4 que son los que hacen que yo te cuente o que te diga cómo tiene que ser tu vida. Y en el momento que tú puedas romper, que está simbolizado en ese dibujo, rompas con esos 4 paradigmas, podrás ser un ser libre, independiente, responsable de tu propia vida, no de lo que pasa hacia afuera, sino de lo que pasa hacia adentro, como clave de cómo creo mi vida y mi realidad, porque lo que hay dentro de mí es lo que hay afuera de mí, es lo que yo me encuentro. Luego, qué importante, cómo ya en este caso esta roca Hopi ya nos está mostrando estos 4 paradigmas también. O si no, nos podemos ir a la cristiandad, a la religión católica, donde el Apocalipsis te enseña que en las 4 primeras aperturas de los sellos, dicen, cuando se abrió el primer sello apareció un caballo. Pues estos 4 jinetes del Apocalipsis representan a su perfección estos 4 paradigmas. Y es increíble porque en su descripción, si lo lees, te quedarás sorprendido como el científico, te lo adelanto, uno de ellos, la ciencia como paradigma, tiene como simbología una corona y un arco con una flecha, que cada uno saque sus conclusiones, cómo la ciencia está determinando tu realidad a día de hoy. Y por último, quiero mostrarte, aunque no lo he estudiado en profundidad, este calendario hebreo, ¿no? Este calendario hebreo que está simbolizado por una persona en el centro con unos rayos que son como un sol, que realmente representan el sol en el calendario hebreo, y que
A su lado, en sus dos costados, aparecen 2 y 2, ¿vale? Que simbolizan el solsticio y el equinoccio, realmente los 4 eventos del año, pero que simbólicamente volvemos a estar en el mismo lugar, ¿no? Una persona que debe dominar esos 4 paradigmas para que esa luz que emana de su ser pueda crear su propia realidad. No voy a entrar en la simbología mucho más, pero para que veas cómo va encajando, como una cultura completamente diferente con otra, siempre nos están diciendo lo mismo. Y así podríamos estar con muchas otras más culturas. Luego, llegados hasta aquí, es importante que empezamos a conocer cuáles son estos 4 paradigmas. Estos 4 paradigmas, ya te he adelantado uno, que era la ciencia, son los siguientes, son la política, la religión, la ciencia, como ya te he dicho, y la economía. Estos 4 paradigmas que a día de hoy sostienen tu realidad están relacionados directamente con un verbo en concreto. Y esto es importante que lo entiendas porque el verbo en sí es aquella palabra que yo digo para determinar una acción en mi vida. ¿Cuántas veces has dicho, oh no, yo es que no puedo, o no, no, es que yo no debo, o no, no, es que yo no sé, o mejor dicho, no, no, es que yo no tengo? Pues estos 4 verbos en negación son los que dominan o los que están de la mano con estos 4 paradigmas. La política es aquel que te dice lo que tú puedes o lo que no puedes. La religión lo que debes o lo que no debes. Debes confesarte, debes rezar, debes creer en Dios, pero no en el Dios que llevas dentro tú, sino en el otro, en el que está por encima de ti. O por ejemplo, en la ciencia no te dice lo que sabes y lo que no sabes. Si sabes, puedes hablar. Si no sabes, calla. O por ejemplo, aquello que puedes tener o no tener. Eso lo determina hoy en día la economía mediante el dinero, como parte o moneda de cambio hacia lo que realmente está allá dentro de ti, como veremos a continuación. Por eso es importante que, una vez conocido estos 4 paradigmas, empieces a conocer el gran significado primero que hay detrás de estas 4 palabras, en este caso política, religión, ciencia y economía, porque las palabras en sí todas tienen un origen etimológico. Bueno, la etimología es el origen de la palabra. Y es importante que sepamos no qué significa esta palabra en la RAE o en el diccionario, sino en su origen, en su originalidad como significado, como desglosando la palabra para que entendamos el poder que tiene. Para que entiendas qué significa la política, política deriva de la frase o doble palabra politike teche, que su significado es el siguiente: el arte propio de los ciudadanos. Y esto es muy poderoso, porque si me está hablando de arte, es que me está hablando de creación, porque el artista, el artesano, es el mago, el que tiene capacidad de plasmar en un lugar o hacer cerámica, lo que fuere, porque es artista, porque tiene capacidad de crear. Luego es el arte propio de cada uno de nosotros. Nosotros hemos otorgado ese poder a ciertos políticos, a ciertas instituciones, para que nos digan lo que podemos o no podemos hacer. Por otro lado, encontramos la religión, que deriva de la palabra religare, que significa acción o efecto de ligar fuertemente, porque tú debes de creer en algo. Cuando tú te anclas en una creencia, te estás limitando porque lo único que haces es seguir por ese camino en aquello que tú crees, olvidándote de las demás posibilidades que puedan existir, porque todo lo que esté fuera, entonces Dios te castigará. Si Dios o la iglesia o la religión te dice que tienes que ir en ese camino, si vas en el contrario, irás en lo que es el demonio, el diablo, luego estarás lejos de estar cerca de Dios. Y entonces te intenta ligar, crear tu propio camino, hilvanar tu camino respecto a sus ideales, a lo que debes o no debes hacer. Por otro lado tienes la ciencia. La ciencia deriva de la palabra escientia, que significa acción de efecto de cortar y separar sentenciando. Y esto de sentenciar es muy gracioso porque hoy en día es quien sentencia. De hecho, la ciencia se ha convertido en la nueva religión. Tú hoy en día puedes, de alguna manera, burlarte de la religión, ya no crees tanto en ella, no te obedeces tanto a lo que debes o no debes hacer, pero en la ciencia sí. La ciencia además es la que sabe la que tú no sabes. Y como además tiene el poder ahora mismo, te va a decir lo que puedes y lo que debes. Luego esto es importante que empecemos a reflexionar, empecemos a alejarnos un poco de lo que nos dicen y a reflexionar sobre realmente qué nos quieren decir, porque estamos hablando de que si la palabra en sí dice cortar y separar, significa que yo hago algo para poder aprenderlo, luego yo investigo para poder entender. Lo que no puedo hacer es quedarme de brazos cruzados esperando a que si lo sé o no lo sé pueda decidir mi vida. Es decir, aquí la ciencia me está diciendo que yo tengo el poder de cortar y separar, de caminar e hilvanar mi camino, separarlo para comprender qué es lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto para mí o lo que no es correcto. Y esto es clave,
porque mientras sea la ciencia la que diga lo que yo sé, lo que yo no sé, y entonces me quede en el sillón esperando para tomar una lección según lo que me digan, entonces mi vida estará siempre sometida a lo que digan estos paradigmas y no a lo que decida yo. Y por último tenemos la economía, que deriva de la palabra oeconomía, que significa dirección y administración de la casa, de mi templo, de lo que yo soy, de lo que tengo aquí. El templo, en la representación antigua de todas las culturas, es mi propio cuerpo. El templo es el que protege lo que hay dentro. Luego yo soy responsable, soy el que debe de dirigir y administrar lo que hay dentro de mí, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, mi energía. Fíjate qué tergiversado está el significado de economía, que es que si yo tengo dinero, entonces tengo la confianza para poder hacer algo. Si no tengo dinero, no tengo confianza. No puedo hacer nada. Estoy perdido. Estoy arruinado, pero no tengo la confianza, no tengo crédito sobre mí. Crédito. El crédito de uno, fíjate la palabra, es la confianza y la fe que se da uno sobre sí mismo. La palabra crédito deriva de la palabra pistis. Pistis, que decían llamada fe sobre algo, no tiene nada que ver con el crédito que yo me doy a mí mismo, que es el verdadero origen. Luego, la economía es el crédito que yo tengo hacia mí, no el crédito que me tienen que dar, que hoy en día se llama dinero. Fíjate qué gran diferencia. Ya estamos con otro concepto diferente, completamente diferente. Por eso es importante que cuando conozcas o cuando conoces el gran significado y simbólico que hay en el fondo de estos 4 paradigmas, porque son los que cuando tú vas a tomar una lección dices no debo, no puedo, no sé o no tengo, entonces estás quedando afuera de la realidad que tú puedes elegir y crear y estás sometiéndote a la realidad de estos 4 paradigmas. Y es fundamental que empiezas a ser consciente del gran significado que tienen y te darás cuenta como en tu vida cotidiana, en tu día a día, esto se repite constantemente. Lo que puedes, lo que no debes, lo que sabes o lo que no sabes y lo que no tienes. Oh, no tengo, no puedo hacerlo. Oh, no debo, no voy a hacerlo. Oh, no sé hacerlo, no lo hago. No caminas para descubrir, no vas más allá de lo que tu mente conoce, no experimentas, no caminas con tus pies para ver que hay otras cosas más allá de lo que te cuentan. No hagas nada, la verdad es esta, porque tú no puedes hacer esto, no debes hacer esto, y como no lo sabes, no lo vas a tener, y como yo te digo que esta es la verdad, no te muevas del sofá. Luego es la gran diferencia a la hora de comprender cómo quiero que sea mi realidad, a pesar de lo que pase en el exterior, porque eso me ayuda, eso es información que me ayuda a encontrar mi camino, mis atajos, mis puertas que se abren para entrar en ellas, y no estar esperando a que me lo diga el poder político, el económico, el científico o el religioso. No tiene nada que ver estos 4 paradigmas con lo que tú has estado haciendo hasta el día de hoy posiblemente, con lo que realmente puedes hacer a partir de ahora. Así que te invito a que reflexiones y en los próximos vídeos veremos cómo salir de ellos para que puedas empezar a crear tu propia realidad, tu propia vida, porque esa es la realidad de la que se habla, no es una realidad donde las cosas cambian de color o cambian de forma. No, estamos hablando de aquello que quieres que suceda en tu vida. Y todo empieza en estos 4 paradigmas. Mientras esto sostenga tu vida, tu realidad, lo que piensas en el fondo, en tu inconsciente, tu vida va a ser la que ellos marquen. Si sales de ello, empezarás a crear aquello que tú quieres. Así que nada más, 1000 gracias por haber estado aquí. Te mando un abrazo y que hayas disfrutado, espero. Chao, chao.